Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Les saluda el profesor Henry Ajuchan. Una vez más, les saludo esperando que se encuentren muy bien en su casa, que eviten salir si no es necesario y que sigamos trabajando, que sigamos estudiando. A pesar de que no nos podemos ver de manera presencial, pues seguimos trabajando con clases virtuales. Seguimos desarrollando las clases, seguimos trabajando en pro del sueño que usted tiene de ser un profesional. Vamos a abordar en esta ocasión, ya que hicimos la aproximación biográfica a la vida de Aristóteles, vamos a ahora hablar de los grados del saber, siempre en este mismo autor. Siempre vamos a continuar hablando de Aristóteles. De alguna manera esto se va a convertir en introductorio para empezar a comprender ya la parte lógica, que es lo que viene después de este tema. Posteriormente la metafísica, de tal manera que vayamos ya haciendo un camino en relación a la vida y al pensamiento aristotélico. Bien, vamos a empezar entonces y vamos a decir entonces lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta que Aristóteles considera que en las ciencias existe un órgano, es decir, existe un instrumento, existe una herramienta que todas las ciencias utilizan, que es común a todas las ciencias, pero que no pertenece a ninguna ciencia. Esto significa que las ciencias, todas las ciencias, se apoyan en esa herramienta, pero esa herramienta no es de ninguna ciencia. Bien. A esto hace referencia Aristóteles cuando dice que este órgano sirve a todas las ciencias y ese órgano, ese instrumento para Aristóteles es la lógica. Por eso es de que yo decía que posteriormente vamos a analizar el problema de la lógica en Aristóteles, que es el que nos ha traído todo lo entretenido que puede ser programación, con puertas lógicas, matemática, lógica matemática y toda la maraña de problemas que nos presenta la lógica. Entonces vamos a partir por ahí diciendo que la lógica es una herramienta que usan todas las ciencias, pero no pertenece a ninguna ciencia. Podríamos decir que es otra ciencia, pero es una ciencia que no está inmersa en ningún grupo de ciencias. Está presente en todas, pero no pertenece a ningún grupo. Ahora bien, vamos a recordar este contenido que de manera introductoria presenté en el video anterior. Para Aristóteles, las ciencias son divididas en tres niveles: poéticas, prácticas, teóricas. En ese sentido vamos a abordar el problema de las ciencias poéticas. Para Aristóteles, las ciencias poéticas son aquellas que tienen el afán de la confección, tienen la idea de la fabricación. Eso es poiesis que vimos en el video pasado. Es fabricación. Ahora bien, esa fabricación, ese deseo que tienen los científicos de las ciencias poéticas, no buscan un fin en ella misma. Es decir, un poeta, cuando crea un poema, no está buscando como fin último el poema, sino que como fin último está buscando un tema, está buscando externar un pensamiento, manifestar una creencia que el poeta tiene y que se hace común a toda una sociedad. Entre las ciencias poéticas podemos mencionar la poética misma y la retórica. Aunque Aristóteles sitúa a las ciencias poéticas en el grado más bajo, en el grado totalmente inferior, no porque sean malas o no porque no sirvan, sino porque no poseen un fin en ellas mismas. Aristóteles también se dedicó a la redacción poética y a la redacción retórica. Esto es, dentro del conjunto de obras aristotélicas existe un conjunto que es el conjunto de obras dedicadas a la retórica, aunque algunos textos que se presume son de Aristóteles, pues se podrían considerar textos apócrifos. Esto significa que todavía no tenemos la claridad o no tenemos la certeza de que verdaderamente Aristóteles los haya escrito o que Aristóteles haya solicitado que alguien los escribiera. Y vamos a ejemplificar estas ciencias poéticas para comprenderlo de mejor manera. Así, por ejemplo, cuando un poeta quiere redactar un acróstico, para los que conocemos un acróstico, por aquí encontramos un acróstico. El acróstico no busca al acróstico mismo, sino que más bien el acróstico busca un mensaje por medio del acróstico mismo.
no el acróstico, el mensaje entonces. Y aquí tenemos un acróstico que espero que no se oculte por mi imagen, por mi foto, pero bueno, por mi rostro, pero aquí está. Aquí hay un acróstico sobre la amistad. Este es un poema dentro de lo que corresponde al conjunto de, de la clasificación poética de acróstico. Entonces aquí está el acróstico a la amistad. Y dice: amiga es la persona que siempre te apoya, mantiene tu fidelidad a pesar de todo, imaginando que todo saldrá bien, solo confiando en Dios todos los días de su vida, agradeciendo por tu amistad y a Dios que nos da la vida. Entonces ahí está el ejemplo claro. El poeta que redactó este acróstico no buscó el acróstico, lo terminó, sí, pero no estaba buscando el acróstico, buscaba el mensaje que está inmerso en el acróstico sobre la amistad. Vamos a continuar para que el video no sea muy extenso. En un segundo nivel, de abajo hacia arriba, primero están las poéticas, por encima de las poéticas están las ciencias prácticas. Las ciencias prácticas son superiores a las ciencias poéticas en tanto que tienen su fin en ellas mismas. Es decir, cuando yo quiero una acción, yo necesito ejecutar una práctica. Por tal razón, la práctica busca la acción. El fin mismo de una práctica es la acción misma, es la práctica misma. Entre las ciencias prácticas que presenta Aristóteles, él hace mención de la ética, la política y la economía. El ejemplo claro en el caso de la política. El político va en busca del poder, entonces ahí está. Desea practicar el poder. Pero el político no puede practicar su poder si no tiene una ciudad a la cual gobernar. Por esta razón es que el fin está en las prácticas, pero no su objeto. El objeto de las ciencias prácticas está fuera de ella misma. La ética, por ejemplo, va a analizar el problema de cómo el hombre se resuelve el mundo, cómo el hombre tiene esa capacidad de habérselas con las cosas reales. En ese sentido, el hombre tiene su fin en él mismo, pero yo no puedo determinar mi ética, yo no puedo evaluar mi comportamiento si no estoy en relación con una sociedad, con otras personas, con otros egos. Lo mismo la economía. Bien, vamos a continuar. Y en un nivel superior, en el nivel más alto de todas las ciencias, se encuentran las ciencias teóricas. Hay que hacer una aclaración en virtud de esto. Cuando Aristóteles está hablando de que las ciencias teóricas están por encima de las prácticas, no lo hace porque las ciencias teóricas se estén apoyando en un texto o en un documento o en un libro como podría ser este. Porque esa es la confusión que existe en la actualidad. Las personas piensan que cuando va a estudiar, por ejemplo, electrónica, o va a estudiar aviación, o va a estudiar medicina, o va a estudiar arquitectura, las personas consideran que lo más importante es hacer prácticas. Y entonces, ¿en qué momento vamos a inyectar? ¿En qué momento vamos a hacer una operación? ¿En qué momento vamos a diseñar un nuevo electrodoméstico? ¿O en qué momento vamos a reparar determinado electrodoméstico? ¿O en qué momento vamos a construir un edificio? Y entonces cuando llegan al nivel académico en el cual hay que estudiar, lo primero que se le presentan son las teorías. Entonces piensan: ay, qué aburrido los libros, si yo no vine a aprender filosofía, yo no vine a aprender moral y ética, no vine a aprender idioma español, yo vine porque quiero ser electricista y quiero manipular la corriente alterna, etcétera. Entonces hay que hacer esa aclaración. En el caso de Aristóteles, lo que Aristóteles está suponiendo es lo siguiente: estas tienen su fin en ellas mismas, pero buscan, su objeto está fuera de ellas. Las ciencias teóricas son superiores a las ciencias prácticas, en tanto que las ciencias ciencias teóricas superiores en cuanto que son prácticas. ¿Cómo es esto? Es decir, las ciencias teóricas también son prácticas. No es que la ciencia teórica esté relacionada, para ir borrando ese concepto, ¿verdad?, esté relacionada con sentarse a leer únicamente, sino que también es práctica. Pero esta práctica se diferencia en cuanto que es una práctica suprema, en tanto que establece teorías. Para que usted pueda estudiar diseño gráfico, mecánica, electrónica, electricidad, computación, ciencias biológicas,
usted pues requiere de un texto que le diga en qué posición se introduce una aguja de una jeringa. Para que usted pueda crear un programa en Java o un programa en Android Studio, usted necesita que exista un texto, que exista un procedimiento teórico para saber cómo se ejecuta. A diferencia de las ciencias prácticas, que para la política no existe un manual político. ¿Por qué? Porque la política va a estar relacionada con el contexto y el ambiente al cual se va a ejercer el poder, mientras que las ciencias teóricas puede ir creando teorías, estas ciencias pueden ir creando teorías para que posteriormente exista una capacidad de conocer. Entonces, en ese sentido, Aristóteles va a asumir que las ciencias teóricas son la matemática, evidentemente. Yo puedo trabajar con la matemática sin tener los números presentes, por eso yo puedo sumar 2 más 2, pero yo aquí no tengo presente el número 2. Es más, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero bueno, esa sería una pregunta de Platón, no de Aristóteles. Otra ciencia teórica sería la física y la otra ciencia teórica sería la metafísica. Este orden establecido acá no significa que la matemática esté por encima de la física y la física a su vez por encima de la metafísica. Es accidental el orden en el que está establecido acá. Pero estas tres son superiores. El matemático, el físico, el metafísico, el filósofo, tiene una labor, tiene una ciencia que es superior a cualquier otra disciplina. Bien, vamos a continuar. El ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, el político, necesita algo aparte de él, en este caso la ciudad, para poder ejercitar su acción. El hombre teórico no necesita más que su propia mente, es el más suficiente de todos y por tanto el superior. Es decir, el hombre teórico, el filósofo, no necesita tener objetos físicos, objetos fuera de su razón para comprender las cosas. Ahora, eso no significa que entonces el filósofo o el matemático o el físico se siente a imaginar chiforínfulas, como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? O chiripiolcas, no. El filósofo tiene que ir en búsqueda de algo totalmente nuevo. Por esa razón es que vamos a abordar a continuación los grados del conocimiento. Para Aristóteles, el ser humano tiene la necesidad de conocer. Por eso es de que en el libro primero de la metafísica de Aristóteles, ese libro inicia así tal cual está escrito acá. Todos los hombres tienden por naturaleza a saber. Cuando usted toca algo, cuando usted siente algo, cuando usted percibe algo, usted desea conocer. Y también, ahora que estamos trabajando en clases virtuales, es común escuchar a los estudiantes que ya no quieren tareas, ¿verdad? Porque pues en casa es más difícil que asignemos un tiempo para estudiar. Entonces, el no querer hacer algo también es una sensación. Y esa sensación es la evidencia que tenemos de que todos deseamos saber. Dentro de los modos encontramos la empeiría, que esta no se enseña. Esto de empeiría hace referencia a la experiencia. Yo tengo la experiencia del calor, tengo la experiencia del frío, tengo la experiencia del sueño, y eso yo no lo puedo enseñar. Luego tengo como siguiente modo del saber la tecné, que es un saber hacer, es lo que hace el médico. El médico tiene la capacidad de ir con el enfermo, ve al enfermo, pero por su experiencia, aunque los manuales de medicina establezcan que hay que recetar cierto medicamento, el médico por su experiencia sabe en qué circunstancias recetar determinado medicamento y en qué circunstancias no. Igual el electrónico, sabe en qué momento utilizar X con puerta lógica o Y con puerta lógica. Por último, el modo más grande es el de la sabiduría, Sofía. Además de proporcionar el qué y el porqué de las cosas, nos proporciona además las causas y los principios primeros de las cosas. Parece redundante esto de principios primeros. Esto de principio es un concepto que en filosofía se asume como ley. Entonces, proporciona las causas y las leyes primeras de las cosas. Lo que hizo que una cosa existiera, distinto a otra cosa que no es. Lo que ya hemos mencionado en clase como esencia. Esto es entonces los grados del conocimiento en Aristóteles. Espero que estén aprovechando el tiempo en su casa. Nos podremos saludar en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, estoy a la orden. Sigamos trabajando y aprovechando el tiempo. Feliz tarde, jóvenes, y a echarle ganas.